Buenas noches, esta es la explicación de mi código para dibujar una línea a partir de dos puntos que se introducen por mouse con técnica de la ecuación de una gráfica. Perdón, una ecuación de recta. Entonces inicialmente tenemos el main con los parámetros que siempre pide cuando vamos a utilizar OpenGL y lo básico que se necesita. Inicialmente, pues inicializar la librería de OpenGL, luego establecer los buffers que vamos a utilizar, luego establecer el tamaño de la ventana en donde se va a graficar todo, en este caso 600 por 600, la posición de la pantalla inicial para que no aparezca esquineada, y aquí se crea la ventana con el título. Esto, perdón, corregí el título. Este título era el de un programa anterior. El de este programa es el de línea con ecuación de recta. Y pues aquí se crea la ventana con el título correspondiente. Y aquí el glue ortho 2D para establecer los límites tanto en X como Y, pues de la ventana. Y aquí establecemos la función de mouse, que ya la vamos a explicar, y la función que se va a mostrar en pantalla. El main loop y el return 0, que es importante, ya que pues, es un int, te necesitan retornar algo. Entonces, pues vamos a ver la función eje, ya que es la que se va a mostrar en pantalla. Y esa función eje es muy simple, simplemente dibuja en toda la mitad un eje cartesiano para que seamos organizados y haya una referencia. Y si le metes un ciclo for de menos 300 a 300, ese límite es por lo que establecimos en Glue Ortho 2D. Esto es para las X y esto es para las Y. Entonces se traza el eje. Y se traza llamando a pixel, que ya la vamos a ver. Ya lo que está dentro de pixel es lo típico que se necesita. Ponemos primero el grosor de los píxeles. Luego el color, establecemos el color, que son parámetros RGB, que son estos de acá arriba. Y luego inicializamos la función de dibujar, en este caso con puntos. Luego aquí el vertex, aquí estamos estableciendo la coordenada. Estamos dibujando el píxel en la coordenada que se introduce aquí. Y aquí termina la función de dibujo. Y aquí intercambiamos los buffers. Ahora recordemos que en el main pues se está mostrando eje, pero a la vez también está la función de mouse. Esta función de mouse se repite, o sea, también está implícita, pues se repite ya que está en un main. Y en este caso la función mouse. Vamos a ver mouse. Y mouse lo que hace es inicialmente es eh, recoger los dos puntos que se introducen. En este caso, para este código, los dos límites de las líneas que se van a dibujar son puestas por el usuario dando dos clics en la ventana. Entonces, cuando se dan dos clics, se crea una línea que los conecta. En este caso, lo que se está haciendo es crear esos dos píxeles, el punto inicial y el punto inicial y el punto final, de color, en este caso rojo y verde, para que pues se observe dónde se está cliqueando. Entonces, esto aquí es una configuración que se hace, ya que mouse viene por defecto, no viene configurado como configuramos el orto 2D. Entonces hay que configurarlo para que las coordenadas las identifique y no aparezcan en la esquina, sino que aparezcan a partir del centro. Y esto simplemente es un ciclo que lo que hace es lo siguiente. Bueno, aclarar que mouse recibe siempre estos cuatro parámetros, que es el enteros de botón. Aquí está recibiendo qué botón del mouse está cliqueando, su estado, es decir, si está suelto o presionado. Y de nuevo las coordenadas, pues del donde está el cursor, o sea, donde se cliquea, ahí recibe las coordenadas. O bueno, las pide. Y en este caso, en este primero, lo que se hace es en un ciclo if, en un condicional if, te dice que si el botón
de la izquierda está presionado, esto es lo que se está diciendo, que si el botón de la izquierda se presiona, entonces pues que dibuje en esas coordenadas un píxel. Entonces en este caso se está mandando a píxel las coordenadas y el color. Y aquí lo mismo. Aquí se está poniendo el primer píxel y aquí se está guardando el segundo píxel. Entonces de nuevo, si el botón, izquierdo se está presionando, o no se presionó, haga lo mismo, pero como podemos ver aquí se está guardando en unas variables que son universales. Son universales ya que las utilizamos bastante en varias funciones, entonces pues las definí universales. Y aquí prácticamente lo que estoy diciendo es que estas coordenadas cojan la coordenada exacta donde se cliqueó el mouse, que es este X, que es este de acá. Entonces, al guardarla en X o X inicial y luego en Y o, se mandan esas dos coordenadas donde se cliqueó el mouse a píxel y píxel dibuja un punto o un píxel en esa coordenada específica. Y aquí lo que hace es hacer lo mismo, hacer un píxel en donde se vuelve a cliquear, pero este ya es el punto final. Entonces aquí se vuelve a enviar X final, Y final, en este caso de color verde. Y aquí ahora sí llamamos a gráfica. ¿Por qué la llamamos aquí? Ya que necesitamos primero el punto inicial más el punto final. Entonces por eso lo llamamos aquí, ya que aquí en este caso ya tenemos punto inicial y ya tenemos punto final. Si lo llamáramos aquí, el sistema se confundiría ya que no tiene el punto final. Ya que recordemos que lo que se busca es unir dos puntos que se cliquen. Entonces por eso se llama cuando ya uno establece el punto final. Entonces aquí lo enviamos a pixel. Y ahora esto trabaja llamando a gráfica. Y gráfica es la función más larga. Entonces aquí es donde ya se utilizan los conceptos de la recta, de la función de la recta. Entonces tenemos la pendiente, el cambio en X, el diferencial en X, el diferencial en Y, el B, que recordemos que el B es el punto de corte en Y de la gráfica, y establecí como F para la función, ya que se va a guardar una función, y pues flotante para que guarde todos los valores. Entonces pues inicialmente establecemos el diferencial de X y el diferencial de Y. Recordemos que los diferenciales es punto final menos punto inicial. Y recordemos que estos puntos, tanto finales como iniciales en X y Y, fueron justamente los que se guardaron en mouse. Aquí. Entonces, el primer condicional es saber si el diferencial de X es 0. ¿Por qué? Porque en la ecuación de la pendiente es el diferencial de Y sobre el diferencial de X. Y para que no nos bote error, cuando el diferencial de X llegue a ser 0, no se puede dividir entre 0. Entonces, para evitar eso, se hace un primer condicional, que es cuando el diferencial de X sea diferente de 0, es decir, que haya cambio en X. Cuando no haya cambio en X, es porque es una línea vertical, pero eso está más abajo. Entonces, los tres primeros casos es cuando el valor de X o el diferencial de X sea diferente de 0. Aquí calculamos en M la pendiente y en B calculamos el punto de corte. Luego entramos a un segundo condicional que en este caso establece cuando la línea es horizontal, ya que el diferencial de Y es 0. Y luego aquí entra a un ciclo, a un condicional if y else para establecer el punto, para graficar correctamente la línea, dependiendo de nuestro punto inicial y nuestro punto final. Aquí llamamos a pixel para que lo dibuje. En este caso, este else sirve cuando DY no es una línea horizontal, sino que ya tienen pendientes. Entonces están los dos casos, cuando la pendiente es positiva, es decir, cuando M es mayor a 0, y cuando M, en este caso sería este else, tiene una pendiente negativa. Entonces
Luego entra otro condicional que lo que hace es analizar el valor de los diferenciales, ya que en algunos casos, algunas gráficas que tienen mucha pendiente, es más fácil graficarlas como una función f de x, donde la y sea la variable de independiente, ya que a veces, como dije, cuando la gráfica tiene mucha pendiente, las X casi no cambian. Cuando las X casi no cambian, se le dificulta al programa graficar o a veces ni lo grafica. Entonces, si tiene mucha pendiente, lo que hace es cambiar las variables para que se grafique con respecto a Y. Entonces, en este caso, pues si X es la variable independiente normal, y aquí vuelvo a analizar lo de los puntos iniciales y finales para que se dibujen correctamente. Aquí se utiliza f, que lo que haciendo es va guardando la, la función, en este caso m es la pendiente, y hace como de x, y b, pues que es el punto de corte. Entonces aquí se pondría en pixel, se mandaría la x, se mandaría la y, pues en este caso y sería la misma función. En este caso else, bueno, es lo mismo, los puntos iniciales, no cambia mucho. Si esto no se cumple, o sea, si de y es mayor a de x, pasaría este else, que es cuando la y es independiente. Entonces, lo único que hace es utilizar otra función, no utiliza mx más b, no utiliza x menos b dividido m. Aquí lo mismo, vuelvo a analizar los puntos inicial y final para graficar correctamente. Se va acumulando f y se pide que en x grafique f y que la independiente sea la variable y. Bueno, todas las líneas son de color azul, como podemos ver aquí, RGB son azul, todas las líneas son azul. Y finalmente este else, recordemos que todo este if era que si el diferencial de x es diferente de 0. Cuando es igual a 0 es porque no hay cambios en x, es decir, porque es una línea vertical. Y en este caso, de nuevo, es fácil, es un ciclo if, y lo que hace es graficar la línea verticalmente. Entonces, de nuevo, analiza los puntos finales e iniciales para que la máquina no se confunda. Y en el ciclo for se pide a Pixel que dibuje la línea. Esa sería gráfica, la función gráfica, que es como la más importante, es la que tiene toda la lógica de las pendientes y de los diferenciales para que se pueda graficar correctamente todos los puntos y no importe en qué orden se cliquea. Y bueno, y incluir las bibliotecas, glue.h para la graficación y mat.h principalmente para los absolutos en gráfica, para estos, ya que recordemos que estos diferenciales pueden ser negativos. Para evitar eso se pone el absoluto. Ahora vamos a depurarlo. Y primero van a ver que se grafica el eje en toda la mitad de color blanco. Y ahora, como van a ver, voy a cliquear un punto, que es el punto inicial, y luego voy a cliquear en otra parte de la ventana, otro punto, y van a ver como una línea de color azul la conecta. Entonces, punto inicial de color rojo. Van a verlo muy rápido, va a ser punto final de color verde y una línea lo va a conectar. Y ya se puede hacer infinitamente. Aquí, por ejemplo, es cuando tiene pendiente negativa. Vamos a ponerle pendiente positiva. Bueno, y por último aclarar que solo sirve con el clic izquierdo, que fue lo que establecimos en mouse. Recuerden, left button cuando se cliquea. Entonces, por ejemplo, aquí estoy oprimiendo el clic derecho. Aquí la rueda, que también la identifica como botón, pero solo sirve cuando cliqueo con el izquierdo. Izquierdo, izquierda. Aquí voy a izquierdo, derecho. No lo hace porque no lo identifica. Cuando le vuelvo a dar con el izquierdo, ahí sí la conecta. Y eso es todo. Muchas gracias.